¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Sabían que en A Coruña está el primer equipo quirúrgico del mundo en realizar lobectomías videotoracoscópicas mediante una única incisión? Esta noche, sin rodeos, recibe al doctor Diego González Rivas, miembro de la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, que nos va a explicar con todo detalle en qué consiste esta técnica. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Practican ustedes aquí en A Coruña una técnica de futuro que, por fortuna, en Galicia es de presente. Cuéntenos un poco en qué consiste. Bueno, se trata de una técnica para operar básicamente el cáncer de pulmón, que es lo que más operamos con este tipo de técnica toracoscópica. Y lo que hemos hecho ha sido evolucionar la videocirugía que se practica en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es el primer país el más desarrollado en este tipo de técnicas, y le hemos evolucionado hasta poder realizarla de forma mínimamente invasiva mediante una única incisión. La cirugía clásica del cáncer de pulmón se hace mediante cirugía abierta y ese es el abordaje en más del 70% de los hospitales del mundo, pero desde hace unos años se vienen empleando técnicas toracoscópicas con incisiones pequeñas, sin abrir, y de esa manera pues se reduce la estancia hospitalaria, se reduce la morbilidad, se reduce el dolor del paciente, la recuperación es mayor, y este tipo de técnicas se van introduciendo muy poquito a poco en el mundo. En Estados Unidos tienen mucha experiencia, llevan muchos años haciéndolo, pero lo hacen con 3 y 4 incisiones. La mayor parte de los centros no bajan de este número de incisiones. Nosotros, tras aprender la técnica allí, lo que hicimos fue evolucionar ese tipo de técnica y hacerlo menos invasivo, es decir, conseguimos realizar el mismo procedimiento mediante 2 incisiones en un principio y el paso final en la evolución ha sido hacerlo con una única incisión, y esto es lo que nos hace pioneros en el mundo y el equipo con más experiencia en estos momentos que realiza este tipo de técnica. Con ustedes la medicina y la tecnología es evidente que van de la mano, ya nos ha explicado un poquito, pero ¿nos puede contar un poquito más qué diferencias hay entre su técnica y la clásica, tanto para ustedes como médicos como para el propio paciente? Bueno, las ventajas respecto a la técnica clásica, que es la cirugía abierta, lo que se denomina toracotomía, es decir, una incisión de unos 15 centímetros, separando las costillas y de esa manera con visión directa, es decir, mirando dentro del tórax, operas el cáncer de pulmón o otro tipo de patología pulmonar, pero bueno, hablo del cáncer de pulmón porque es la patología que más operamos los cirujanos torácicos. Entonces la técnica convencional es separar las costillas, hacer una incisión muy grande y operar directamente. Esto se traduce en un dolor posoperatorio, en una estancia de una semana o entre una semana y 10 días, y esto lo que hace es que el paciente tiene un posoperatorio durante meses con molestias, con dolor, es una operación que no suelen olvidar, ¿no? La técnica con videocirugía, es decir, con videotoracoscopia, se basa a través de incisiones pequeñas, en 3 o 4, metemos una cámara de vídeo por incisiones de 1 centímetro o 2 centímetros y mediante incisiones accesorias hacemos la misma intervención que por cirugía abierta, pero sin necesidad de abrir el tórax. Lo hacemos mirando un monitor y realizando el mismo procedimiento, es decir, la lobectomía, que es quitar el lóbulo pulmonar donde está alojado el tumor, pero sin tener que abrir. De esa manera conseguimos quitar el tumor de la misma manera y con menos dolor, porque son incisiones muy pequeñitas. Imagino que los pacientes de mayor edad serán los principales beneficiarios, ¿no?, de esta técnica. Por supuesto, de hecho, el grupo de pacientes que más se benefician de ese tipo de cirugía es la gente mayor, la gente de edad avanzada, de 75 o 80 años para arriba, y la gente que tiene mala función pulmonar o que tiene enfermedades asociadas, gente que a lo mejor con una cirugía abierta tendría muchísimo riesgo de tener una complicación. Nosotros eliminamos ese elevado índice de complicaciones que pueden tener, porque reduces el dolor, reduces la estancia, reduces los drenajes que se dejan, es decir, finalmente pacientes que a lo mejor no podrían ser operados con una cirugía abierta son candidatos a este tipo de cirugía, porque no cortamos los músculos, y los músculos son muy importantes para luego respirar y para luego mejorar la función pulmonar. Entonces se recuperan muchos pacientes, incluso hemos operado pacientes de 90 años, 90 y pico años con este tipo de técnicas, incluso hemos operado pacientes que se han ido a casa en 24 horas, pacientes de más de 85 años. Diego, lo comentaba usted antes, que habían aprendido esta técnica en Estados Unidos, se la ha traído, la ha mejorado y ahora son ustedes los que van allá a enseñarles los avances, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, todo comenzó pues hace 4 años, cuando bueno, pues, tuve una inquietud de ver cómo funcionaba esto, dado que en España se hacía muy poquita biocirugía, y entonces, bueno, pues tras unas estancias en hospitales americanos, tras estar allí un tiempo y ver cómo funcionaba y aprender bien la técnica, empaparme de la técnica, empezamos a hacerlo aquí, en Coruña. Inicialmente pues lo empezamos a tener en el CHUAC, y pues a base de hacer incursiones nuevas en Estados Unidos y en contacto con los cirujanos que desarrollaban la biocirugía, fuimos aprendiendo que se podía hacer la cirugía no solo con 3 incisiones, que es lo clásico, sino que había un cirujano en Estados Unidos, en North Carolina, que lo hacía por 2, y era el único del mundo que tenía experiencia. Entonces, bueno, contacté con él y lo fui a ver. No entendía cómo se podía hacer, no lo entendía. Claro, clásicamente necesitas 3 incisiones, porque una es para la óptica y las otras 2 para trabajar, ¿no?, con las 2 manos. Pero vi que se podía hacer y estuve allí una temporada con él y empezamos a hacerlo aquí. Tras adquirir mucha experiencia con esa técnica, me di cuenta de que si yo intentaba eliminar una incisión y la óptica ponerla por la otra incisión, podríamos hacer la misma cirugía, y lo que hice fue diseñar la técnica para hacerlo. Y vimos que se podía hacer de la misma manera, es decir, el procedimiento era el mismo, la lobectomía, la linfadenectomía, todo exactamente igual, pero con una sola incisión. Primero empezamos haciéndolo con lóbulos inferiores, con la parte baja del pulmón, que son los lóbulos más fáciles para operar, y a base de diseñar la técnica y de mucho, bueno, pues hacer esquemas y ver cómo se podía realizar, comenzamos a hacerlo para lóbulos superiores. Y ya, bueno, ahí ya saltamos las barreras de los límites de la biocirugía, ya vimos que era posible, decidimos crear la unidad de cirugía torácica mínimamente invasiva para poder desarrollar plenamente esta técnica con mi compañero Ricardo Fernández Prado y la doctora Mercedes de la Torre, y ahí fue donde nosotros nos propusimos hacer un desarrollo absoluto, integral de la técnica, para poder ofrecerla a todos los ciudadanos, no solo gallegos, sino gente del resto de España y gente de fuera incluso. Y teniendo en cuenta las ventajas de esta técnica, ¿cuál es la razón por la que no se practica, digamos que en más hospitales en España? Bueno, vamos a ver, la biocirugía en principio es un abordaje difícil de entrada, requiere un entrenamiento pues muy importante, un conocimiento de la anatomía y una experiencia en cirugía abierta previa, ¿no? Entonces la gente, bueno, en España hasta hace poquito, bueno, pues en el sur de España, pues desde hace muchos años hace un tipo de biocirugía mediante 4 incisiones, pero en el resto de España la biocirugía está como muy dormida, ¿no? Y entonces el hecho de que nosotros hayamos hecho este tipo de evolución, este tipo de aprendizaje, pues ha generado en muchos sitios de España pues un interés para evolucionarlo, ¿no? Pero pasar de la cirugía abierta a la cirugía biotoracoscópica es difícil porque es un abordaje nuevo, es una cirugía nueva, no se opera de la misma manera, operas de delante a atrás, la estrategia a seguir es diferente, necesitas pues un instrumental, necesitas un entrenamiento, bueno, y eso lleva tiempo. Y la mayor parte de los cirujanos, pues bueno, en este país es una población de cirujanos, bueno, pues que no han nacido con la biotoracoscopia, entonces les cuesta un poco adaptarse a la biocirugía. Por eso en muchos sitios se opta por, bueno, que la gente joven sea la que venga tirando de esto, ¿no? Y por eso la gente joven es la que está impulsando ahora en estos momentos la biocirugía en España, y es la que tiene más habilidad, porque bueno, yo comprendo que la gente que venga detrás mía tendrá más habilidad que yo, porque han nacido con la PlayStation, y eso es muy importante, ¿no? Es decir, el hecho de operar mirando un monitor y no operar mirando al paciente directamente, con visión directa, pues es un abordaje de muchísima habilidad, ¿no? Y requiere una habilidad importante. La gente que ha nacido con la PlayStation, con los monitores, con las computadoras, sí que es cierto que tiene una habilidad mayor, ¿no? Y por eso ahora la biocirugía está empezando un poco a despuntar, ¿no? Y durante muchos años ha estado como dormida, ¿no? Pero aún así en España sí que se está empezando a hacer ya más puntos. Nosotros dimos un curso el año pasado experimental que tuvo mucho éxito, y la gente desde que vino al curso está empezando ya a hacer, y eso nos llena de orgullo. Pero tanto en España como en el resto de Europa y en el resto del mundo va muy despacito, va muy despacito. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos aún el 70% se hace con cirugía abierta. Y en España sistemáticamente, es decir, operar el cáncer de pulmón de forma sistemática para todos los casos aún supone un 10% aproximadamente, ¿eh? Aunque sí que es cierto que muchos hospitales ya hacen casos iniciales, digamos, estadios iniciales, tumores en fase temprana,
pero bueno, aún queda mucho por desarrollar en el campo de la biocirugía, ¿no? Quizás precisamente por lo que usted comentaba, puede ser que haya reticencias por parte de los cirujanos más veteranos a las nuevas tecnologías, a la biocirugía. ¿Se han encontrado ustedes con algún problema de ese tipo? Bueno, vamos a ver, no es que haya reticencias, yo comprendo a los cirujanos que no han nacido con la videotoracoscopia, que no han nacido con las nuevas tecnologías, comprendo que, bueno, que les cueste o que, digamos, ellos no sean partidarios de ellos desarrollar, porque yo tampoco creo que sea el cirujano mayor el que debe de meterse a hacer esto, ¿eh? Yo creo que el cirujano con experiencia debe de apoyar y ayudar a los más jóvenes a que desarrollen este proyecto, la biocirugía, porque la gente joven es la que más habilidad y más potencialidad tiene para hacer esto. Entonces, yo lo que animaría es a que en los hospitales donde no se hace, se apoye a la gente joven para que lo haga, si ellos a lo mejor consideran que, bueno, pues no están en una edad para aprender o para desarrollarlo, ¿no? Pero está claro que el futuro, el presente ya está ahí, es decir, no tiene sentido hoy en día operar un cáncer de pulmón, pues un tumor pequeñito con cirugía abierta, si lo puedes hacer con videotoracoscopia, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues por circunstancias se decide hacer cirugía abierta o porque en ese hospital no se haga, bueno, está bien hecho y me parece correcto, pero creo que si al paciente se le puede ofertar la biocirugía, con las múltiples ventajas que tiene, se debe de hacer, y para ello, pues, requiere un aprendizaje, pues requiere un sacrificio, irse fuera, leer, estudiar, aprender mucho. O sea, esto nuestro no es consecuencia de un mes ni de 2 meses, son años y años estudiando, implicados en el proyecto, continuamente yendo fuera, enseñando la técnica, mostrándola, evolucionando. O sea, mucho sacrificio, muchas horas de trabajo y muchas horas de tiempo libre, sobre todo. Y esta pasión vanguardista que les caracteriza, ¿dónde sitúa ahora su próximo objetivo?